Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios 20, versículo 6. Solamente lo vamos a leer con contexto y vamos a estar repasando Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13. Están allí en Proverbios 26. Leemos la palabra del Señor para la gloria de nuestro Trino Dios y dice: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Puede tomar asiento. En el hebreo no dice digno de confianza, sino dice quién puede hallar a alguien digno de fidelidad, porque cada uno es fiel en su propia opinión. Y me fascina en el hebreo porque cuando lo vas leyendo y vas comprendiendo lo que el escritor nos está diciendo, que son muchos los que proclaman su lealtad, pero en realidad ¿quién puede hallar una persona fiel en esta tierra? Constantemente durante la serie La Iglesia de Cristo les he dicho como en 3 ocasiones que cada uno de nosotros, sea salvo o no salvo, que un día va a estar delante de Dios. Todo ser humano va a dar cuenta de sí mismo delante de Dios. Pablo le dice a los corintios que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y la Biblia afirma que Dios hace salir el sol sobre los malos e inclusive los buenos. Y Dios hace llover sobre los justos y aún los injustos. Lo que Dios demanda de su creación es santidad, es pureza, es un corazón limpio, es obediencia a través de su pueblo. Y Dios demanda fidelidad. Pero la fidelidad es algo muy interesante, porque cada uno es leal, es fiel en su propia opinión. Pero en realidad, ¿qué es la manera en que Dios nos mira? Si nos podríamos parar delante de la presencia de Dios ahorita, ¿seremos fieles delante de Él o seríamos infiel delante de Él? Y Deuteronomio 28 del 1 en adelante nos dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. Escucha, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Y el escritor dice que si somos fieles delante de Dios y guardamos su palabra, que vamos a ser bendecidos en la ciudad, vamos a ser bendecidos en el campo, el fruto del vientre va a ser bendecido, todo lo que cosechamos va a ser bendecido, todo nuestro ganado va a ser bendecido, nuestras canastas van a ser bendecidas, nuestro hogar va a ser bendecido, y aún el camino en que caminamos va a ser bendecido. Qué interesante es cuando uno le es fiel a Dios, que todo lo que hacemos en esta tierra está lleno de bendición. Dios está en búsqueda de un remanente fiel para poder bendecirle. Y los fieles nunca serán avergonzados. La palabra de Dios nos dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios busca a fieles sobre esta tierra. Habrá un pueblo fiel en esta noche. Habrá un pueblo fiel
en esta noche. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios busca a fieles, tanto como el fiel y el infiel un día va a recibir su recompensa. Un día todos estaremos postrados delante de Dios, los fieles inclusive los infieles, que en Filipenses capítulo 2 del 10 en adelante nos dice que un día ante el nombre de Jesucristo se va a doblar toda rodilla. Un día ante el nombre de Jesucristo toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios. Un día ante el nombre de Jesucristo toda lengua va a confesar que Cristo es Dios, para la gloria de Dios el Padre. Le somos fiel a Dios porque Él es fiel a nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Qué interesante es esta frase. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La verdad es, iglesia, que tenemos que mantenernos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que nos ha hecho la promesa. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, dice el salmista, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios, hermano, es grande. Yo no sé de usted, pero la fidelidad de Dios es grande. De generación en generación es la fidelidad de Dios. Aquel que nos ha llamado es fiel. Si con algo ha luchado el ser humano, es con serle fiel a Dios. Y pensamos, aunque yo sea infiel, Él no puede ser infiel a mí. Muchos abusan de la fidelidad de Dios y abusan de la gracia de Dios y piensan que pueden vivir como quieran porque estamos bajo la gracia de Dios, y al fin Dios me tiene que perdonar. Porque estoy bajo la gracia de Dios, yo no tengo que vivir en pecado, y mucho más yo no tengo que practicar el pecado. Muchos abusan de la fidelidad de Dios, y en tanto que Dios es fiel, yo no tengo que serle fiel a Él. Pero Hebreos capítulo 10 versículo 31 nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ¿cómo aprendimos la semana pasada? Que si le negamos, Él también nos negará. Aprendimos también que nuestro nombre sí puede ser borrado del libro de la vida. Si pierdes la fidelidad con Dios, pierdes la confianza. Si pierdes la confianza con Dios, pierdes la perseverancia. Y si pierdes la perseverancia, te sales inmediatamente de la iglesia. No puede haber un mover de Dios genuino sin la fidelidad. No puede haber un mover genuino de parte de Dios sin la confianza y la perseverancia en la fe. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 nos dice: aunque salieron entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubieran sido, se hubieran quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de nosotros. Esta es la historia de muchos creyentes que entran y salen, salen y entran, y parece que no tienen dirección en su vida, porque lo que Dios demanda es fidelidad, pero lo que el hombre ha luchado por muchos años es la infidelidad. Hoy tenemos el privilegio de aprender de la iglesia de Filadelfia.
que Cristo consideró la iglesia fiel. ¿Qué impulsa al ser humano a serle fiel a Dios? De la misma manera que causa en la vida del ser humano para serle infiel a Dios. Pase lo que pase, yo le digo, iglesia, tenemos que serle fiel a Cristo. Por favor, voltee conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo se presenta a la iglesia de Filadelfia en su totalidad, es decir, se presenta en su perfección, se presenta en carácter moral, se presenta en santidad, se presenta puro, intachable, moralmente perfecto, apartado, no común, y se presenta como uno y el único que es digno. Cuando Isaías vio a los serafines volar, tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros por la santidad de Dios, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los ángeles no tenían otra opción sino decirse al uno y al otro: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cristo desea llenar esta tierra con su gloria, pero algo muy interesante que yo creo que Él desea llenar la tierra con la santidad. Para este propósito Cristo estableció la iglesia a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia santa. ¿Qué significa ser santo delante de Dios? Porque Cristo quiere presentar a su iglesia santa delante de Dios el Padre. Y cuando leemos la Escritura vamos a comprender que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, pero somos nación santa para la gloria de Dios. Hermanos, les digo con respeto que la razón que no hemos visto un mover glorioso en nuestra época es porque no hay santidad en medio del pueblo, y Dios demanda santidad en medio del pueblo. Los serafines se cubrían por la santidad de Dios. En el cielo los 4 seres vivientes no cesan día y de noche decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los 24 ancianos se postran delante de Él, delante del trono, y le adoran a aquel que vive y permanece para siempre, y arrojan las coronas delante de Él, porque Él es santo. Él es santo. Nadie puede estar de pie delante la santidad de Dios. Y cuando baja la santidad de Dios, debe que haber reverencia en medio del pueblo, porque Él es un Dios santo, puro y celoso. Pero en la época en que vivimos, menospreciamos la santidad de Dios. No hay reverencia delante de su presencia. El pueblo de hoy no se entrega en su totalidad. Y Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Yo no sé si usted se motiva, no se fije tanto en cómo mi voz se oye en esta noche. Yo le digo que Él es santo, y porque Él es santo debe haber una adoración en medio del pueblo, porque Él es santo.
del mundo. Y todo lo que contamina el cuerpo, la mente, el corazón del ser humano, todo lo que cautiva la atención del ser humano, la iglesia tiene que comprender que Dios nos está apartando de todo ello, porque somos apartados para la gloria de Dios. Somos elegidos para la gloria de Dios. Somos escogidos por la mano de Dios a ser un pueblo santo. Dios es un Dios celoso de su pueblo. Yo soy el verdadero. Cristo le dijo a la iglesia de Filadelfia. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo sigue diciendo: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Habrá un pueblo que es de la verdad. Habrá un pueblo que oye la voz de Dios. Iglesia, nuevo amanecer. Estamos en el verdadero. El verdadero es Jesucristo. Él está lleno de gracia y lleno de verdad. Y cuando conocemos la verdad, que la verdad es Cristo, somos verdaderamente libres. Usted es libre, amado hermano, para adorar al Señor. Usted es libre para vivir aparte del pecado. Usted es libre para clamarle a Él con todo su corazón. Y Cristo se presenta como el santo, el verdadero, significando que yo soy el genuino, que ahorita van a saber por qué. Yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta fue la profecía del profeta Isaías, 700 años de la venida de Cristo. Isaías 22:22 nos dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Iglesia, entienda que Cristo no solo tiene la llave de la casa de David, sino también tiene las llaves de la muerte y de la Hades. Cristo venció la muerte, y si Cristo venció la muerte, la iglesia también la va a vencer. No tenemos que morir, vamos a vivir con Él por toda la eternidad. La muerte no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Somos libres y somos vencedores. Que la Biblia lo pone: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a vencer de tal manera que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Cristo se presenta en su totalidad a la iglesia de Filadelfia, santo, verdadero, y con las llaves para abrir o cerrar. El que tiene todo poder y tiene toda autoridad. Y Apocalipsis 3:8a dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amado hermano, cuando hay una puerta abierta delante de la iglesia, significa que hay acceso a la gloria de Dios, hay acceso a las bendiciones de Dios, hay acceso a la presencia divina que fluye por medio del Santo de Israel, que baja en medio del pueblo. Lo interesante es que Cristo inmediatamente elogia a la iglesia de Filadelfia. Viene con palabras de premiación, de recompensa, de reconocer sus obras, que muchos historiadores dicen que esta es una carta escrita de alabanza, de elogios, de honor
a la iglesia de Filadelfia que Cristo no hizo con ninguna de las demás, solamente con la segunda iglesia, Esmirna, la elogia por un momento, pero no en la manera que la hace con Filadelfia. Y Apocalipsis 3:8b dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué Cristo les dice esto? Aunque tienes pocas fuerzas. Filadelfia fue fundada por el rey de Pérgamo, Eumeo, y su hermano Átalo, que según los historiadores dicen que se amaban tanto que la palabra Filadelfia o Filadelfo llegó a significar amor fraternal. Pero estos dos hermanos eran muy conocidos por sus prácticas, sus dioses, sus religiones, sus doctrinas, sus creencias, que Filadelfia llegó a ser el lugar céntrico para que estudiantes lleguen de alrededor del mundo y se preparen con esas doctrinas, con esas filosofías helenísticas. Había una colonia de judíos celosos de su religión, que le hicieron la vida imposible a la iglesia de Filadelfia, que Cristo consideró la iglesia fiel, que inmediatamente reportaban a los creyentes de Filadelfia, al imperio, que la iglesia de Filadelfia no adoraba a César. La mayoría de la comunidad eran enemigos de la cruz y de Jesucristo. Entonces la iglesia de Filadelfia tenía sobre sus hombros a los romanos, a los judíos. Algunos historiadores dicen que habían musulmanes haciéndole la vida imposible. Había costumbres griegas, helenísticas y todas las prácticas, que sus metas eran cerrar la iglesia de Filadelfia. Escuchen lo que les estoy diciendo, que la meta de ellos era cerrar la iglesia de Filadelfia. Hermanos, el diablo no le gustaría nada más sino cerrar las puertas de la iglesia Nuevo Amanecer, pero que el Señor le reprenda, porque Cristo dijo: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El diablo no la puede cerrar, los romanos no la pueden cerrar, los judíos y los demonios, nadie puede cerrar la obra de Jesucristo. Pero la iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas. Hermanos, en los momentos de mi vida donde me siento más débil, hablando espiritualmente, es cuando el diablo ataca mi cuerpo, ataca mi matrimonio, ataca a mis hijos y aún ataca mi ministerio. Pero lo que he aprendido en medio de la debilidad, que mi adoración tiene poder. No creo que me está escuchando, que en medio de la debilidad nuestra adoración tiene poder. Alguien puede alabar a Dios por un momento, porque el momento de debilidad es cuando soy fuerte. Cristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Porque cuando soy débil, porque cuando soy débil, amado hermano, la iglesia de Cristo es fuerte en las manos del Omnipotente. Aunque tienes pocas fuerzas, significa era una iglesia muy pequeña. Las otras iglesias o sectas estaban creciendo de gran manera, pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia muy pequeña, con unos pocos miembros. Pero algo que me interesa, que es un retrato de la iglesia de hoy,
Porque solamente de los millones o billones de creyentes, solo son pocos los fieles ante Dios. Solo es un remanente pequeño que le es fiel a Dios. Solamente es una manada pequeña que le es fiel a Dios. Y cuando empezamos la escritura o el mensaje, lo hice adrede porque quería que usted mirara que hay muchos que entran y muchos que salen, muchos que salen y muchos que entran. Pero el apóstol Juan dijo es que nunca eran de nosotros al principio. Lo que el ser humano ha luchado es con la fidelidad. Y pueden ver muchos creyentes alrededor del mundo, pero aún la escritura afirma que solamente es una manada pequeña, solamente es un remanente pequeño que le es fiel a Dios. Solamente es unos pocos que van a ser levantados cuando Él venga. Dos estarán en el fin, uno será llevado, el otro será quedado. Dos estarán en cama, uno será llevado, el otro será quedado. Si Cristo viniera en esta noche, ¿quién será levantado y quién será quedado? Dios mira la fidelidad del pueblo. Y nosotros podemos debatir con la teología que tenemos todo lo que queramos, que Él es fiel y Él no se puede negar a sí mismo, que la gracia de Dios es grande y todo lo demás es bien. Pero como aprendimos la semana pasada, nuestro nombre sí puede ser borrado del libro de la vida. Alguien más sí puede quitarnos la corona. Es un retrato de la iglesia de Filadelfia. Todas las sectas, creencias helenísticas estaban creciendo en gran manera, que la iglesia de Cristo estaba haciéndose más pequeña y más pequeña y más pequeña cada día, porque los creyentes de las iglesias cristianas se estaban congregando ahora con el dios Baco, con la diosa Artemis. Ahora se estaban congregando en otras iglesias que no tenían ningún problema para agregar a otro dios a la lista, pero Cristo no era el Dios principal. Como Dios le mostró a Gedeón y a Jonatán, Dios no solo salva con muchos, sino salva con pocos. Y Dios le estaba mostrando a esta iglesia, aunque son pocos, iglesia de Filadelfia, ustedes son gigantes en la fe, son héroes de la fe, son guerreros de la fe. A la ciudad de Filadelfia verá mi gloria por su fidelidad. Esa iglesia, aunque era pequeña, los historiadores dicen que era una iglesia radical. Escúchame, amado hermano, me estoy tratando de calentar. Dicen los historiadores, aunque era una iglesia pequeña, en nuestra época dicen que una iglesia pequeña son de 50 miembros o menos. No nos dicen cuántos miembros eran, pero dice que era una iglesia muy pequeña. Por eso dice que tenían pocas fuerzas. Pero los historiadores dicen que aunque era una iglesia pequeña, era una iglesia radical. Amado hermano, el tamaño de la iglesia no importa. Lo que importa es el tamaño de nuestro Dios. Él es grande, Él es poderoso y no hay nadie como Él. La cosa es que debemos hacer un clamor, una adoración del corazón del pueblo. Aunque somos pocos, adora a Dios con todo tu ser. Alábale, abre tu boca y clama a Él, que Él es grande, poderoso, majestuoso. No hay nadie como Él. Esta iglesia de Filadelfia era una iglesia apasionada por Cristo, una iglesia que ardía por la presencia de Dios, una iglesia que predicaba la palabra. Salían a las calles a hablarles a los griegos, a los musulmanes, a los judíos del Cristo que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos exhorta que predica la palabra, persiste a hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a
sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Qué interesante es que Pablo le dice esto a Timoteo, pero aún en la época de la iglesia de Filadelfia estaba sucediendo, pero aún en la época que vivimos nosotros está surgiendo lo mismo, que la gente no quiere escuchar de Cristo, pero esto no impidió que la iglesia de Filadelfia predicara la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia guardó la palabra de Dios, aún en medio de herejías, en medio de sectas, ataques espirituales, atesoraron la palabra de Dios interiormente. En mi corazón, dijo el salmista, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Hermanos, no puede haber un mover de Dios, no puede haber un avivamiento si no guardamos la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La iglesia de Filadelfia no negó el nombre de Cristo, es decir, no lo traicionaron, a pesar que eran perseguidos y otros le decían que estaban locos. Amado hermano, a usted le han dicho que usted está loco. Si no le han dicho que no está loco, algo está sucediendo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, que es nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para aquel que se salva, aquel que cree en la salvación de Jesucristo. Quiero que miren conmigo rápidamente lo que Dios le promete a la iglesia de Filadelfia, porque guardaron la palabra de Dios y no negaron su nombre. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es algo tan fuerte lo que está sucediendo en esta época, que Dios está preparando mesa en presencia de sus angustiadores. Así fue lo mismo con los hermanos de José, que se postraron ante él. Sus enemigos, los enemigos de Filadelfia, se van a postrar ante ellos. Iglesia, entiende, el diablo es el estrado de nuestros pies, y un día el diablo y la legión de demonios se va a postrar ante aquel que vive y permanece para siempre, que su nombre es Jesucristo. El diablo y todo pecador y todo creyente se va a postrar ante Cristo. Pero unos historiadores dicen que es por este pasaje que no solamente los judíos, la sinagoga de Satanás se va a postrar ante los pies de la iglesia de Filadelfia, significando un remanente fiel, sino que Dios va a empezar a salvar a la comunidad judía. Yo no sé si usted lee la Biblia seguidamente, pero la Biblia dice que nosotros debemos que orar por los judíos, orar por la paz de Israel. Y cuando yo leo escrituras de esa manera, amado hermano, es una promesa que Dios va a salvar a su pueblo. Pero nosotros somos pueblo de Él también, somos hechura suya, hechos a la semejanza de Dios, que Dios también nos va a salvar a nosotros. Los historiadores dicen que van a haber judíos que se van a arrepentir en esa época. Que el versículo 10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es un mensaje profético.
futurístico. La hora de la prueba se refiere, según los historiadores, al periodo de la gran tribulación. A pesar de lo que sea su creencia, hay tres posturas de la gran tribulación. Unos creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, otros creen en el medio y otros creen al final del periodo de la gran tribulación. Como yo entiendo la escritura, ministro de la Asamblea de Dios, yo firmemente creo que la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Dios recompensa a todo aquel que le es fiel. Dios recompensa a todo aquel que le es fiel. Esta tierra, los moradores de la tierra, los amantes de la tierra del mundo van a sufrir en la gran tribulación con el anticristo, la marca de la bestia, las umbranas, las pestilencias, las hambres, los terremotos, las guerras, donde aún la Biblia dice que la muerte va a ser atada. Va a ser un tiempo de gran sufrimiento en la gran tribulación. Pero alabado sea el nombre de Cristo, que Dios nos va a levantar y Dios nos va a sacar de la gran tribulación. El anticristo viene en presencia de Satanás con gran poder y gran señales, gran prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero la iglesia de Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con Él. Amado hermano, tendremos un cuerpo glorificado, porque Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Y les digo, no voy a tardarme en esta noche, pero les digo, porque nadie va a poder estar de pie delante de un Dios santo, verdadero y puro. La presencia de Dios nos consume, pero en ese tiempo le vamos a ver tal como Él es, y vamos a ser revestidos con una gloria, amado hermano, con algo celestial, con algo divino. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y yo no sé de usted, amado hermano, aún en la época en que vivimos, Dios solamente nos da un poquito de su presencia. Yo no sé si le ha sucedido a usted, pero me ha sucedido a mí en varias ocasiones, que la presencia de Dios está tan fuerte sobre mí que lo único que siento es fuego. Hay un fuego celestial ardiendo por todo mi ser. Y ahora imagínate estando delante de aquel que es santo, que es fuego consumidor, aquel que es puro, aquel que no le puede ver y estar vivo, aquel, amado hermano, que simplemente le mostró a Moisés las espaldas de su gloria. Pero un día, amado hermano, vamos a estar delante de nuestro Cristo, vamos a verlo tal como Él es, va a haber una gloria alrededor de nuestra vida, vamos a morar con Él por toda la eternidad. Si ahorita nosotros podemos sentir un fuego ardiendo en esta carne, imagínate estando en la presencia de Dios. Yo no sé de usted, no me motivo por cosas así. Yo voy a estar en la gloria del Cordero, yo voy a estar delante de la presencia de mi Cristo. Cristo les dice: he aquí, yo vengo pronto. Iglesia, nuevo amanecer, Maranata, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Y si no eres fiel a Dios, te vas a quedar, amado hermano. En mi propia opinión, el Señor tarda su venida para darnos tiempo para arrepentirnos. Pero escucha, el arrepentimiento no solo es pedir perdón, es cambiar de mente, es cambiar de actitud. Porque uno puede decir: hey, perdóname Dios, pero no has cambiado de mente.
no has cambiado de actitud y no has cambiado de vida, eso no es perdón delante de Dios. Cuando te arrepientes genuinamente, has cambiado por completo, has sido transformado por la gloria de Dios. Ya no piensas de esa manera. Antes lo que pensabas que era bien y caíste en ello, ahora sabes que es un error, un pecado, y no vuelves para atrás a ello. El Señor viene pronto, amada iglesia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si no retenemos, si no valoramos, si no abrazamos con fuerza lo que Dios nos ha dado, alguien más nos puede quitar la corona de la vida. Y es algo tan interesante. Este es el único reproche, si se puede decir de esta manera, que Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que se considera ser fiel. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por eso repetidamente las palabras siguen resonando: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, sea fiel a Dios hasta la muerte, que hay una corona en el cielo para usted. Y cuando usted tenga la corona, porque Él es santo, se la vamos a arrojar, hermano, porque le pertenece a Él. Aunque venciere, yo daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Iglesia, nuevo amanecer. Nuestra ciudadanía no es aquí en los Estados Unidos, no es en México, en Guatemala, donde usted sea. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos al Salvador de nuestra alma, a Jesucristo el Rey. Cristo le dijo que en el cielo yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Hermanos, una columna es el sostén del edificio, y Cristo dice que los fieles serán columnas en el cielo. Estaremos con Él por toda la eternidad, nunca saldremos de allí, estaremos para siempre en la presencia de Dios. Nosotros somos los que vamos a embellecer la casa de Dios, vamos a hacer la columna que Dios va a poder ver y apreciar con gran amor y honor, porque, amado hermano, escapamos la ira, el desastre de la tierra, y llegamos a la presencia del Omnipotente. Usted, si es fiel, va a ser columna en la casa de Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre. Qué interesante, 3 nombres vamos a tener sobre nosotros: el nombre del Dios Padre, el nombre de la ciudad. Luego Cristo dice: mi nuevo nombre. Vamos a ser sellados con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que vive y permanece para siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la gloria, el Santo de Israel, el verdadero, el que tiene las llaves de la casa de David, de la muerte y de Hades. Con esto termino, y qué lástima que ya tengo que terminar. Si apenas me estaba calentando, apenas mi voz se me está componiendo. Pero, hermano, usted no sabe lo que he pasado yo por los últimos 5 días. Usted no tiene menor idea, no tiene menor idea. Llega a la iglesia y canta un poquito y it's okay, pero no tiene menor idea cómo el enemigo ha estado atrás de mí. Pero yo quiero decirte que Dios es fiel, amado hermano. Dios es fiel, y yo le dije a Dios: Señor, el enemigo puede atacar mi cuerpo y puede aún atacar mi voz, pero aún en medio de todo ello, yo me voy a parar delante
ante esta congregación y decirles: si somos 100, somos columnas en el cielo, vamos a tener un nombre que es solo un nombre cerrado sobre nuestra vida. El diablo puede tener tu cuerpo, pero nunca levantará. Yo predico a Cristo porque Él es fiel. También dijo, escucha, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo dijo: yo soy la puerta, yo soy la puerta abierta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el tiempo de la gran tribulación, el anticristo va a marcar a los suyos con su marca 666. Va a venir un desastre sobre la tierra. Pero quiero hacerte una pregunta muy seria antes de terminar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que el Señor me revelaba en medio de las vigilias con Él: el pueblo no solamente ha fallado a Dios con serle fiel, pero el pueblo ha descuidado la salvación tan grande que en su propia opinión es fiel, pero delante de Dios, que mira todo corazón, que escudriña toda mente, Dios nos dice en esta noche: hay infidelidad en medio de mi pueblo. Escúchame, amado hermano. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero el pueblo que le es fiel a Dios también es marcado, es sellado con el poder del Espíritu Santo, y el diablo no le puede tocar. Somos pertenencia de Dios, somos propiedad de Dios, y nadie nos puede arrebatar. Pero tenemos que anhelar la ciudad celestial, hermanos, dejando toda religiosidad a un lado. En realidad usted desea, usted desea la nueva Jerusalén. En realidad usted desea estar con Cristo por toda la eternidad. ¿Por qué descuidamos tan fácil esta grande salvación? Tenemos que anhelar la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, a morar con Cristo por toda la eternidad. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, a los que les son fieles, porque Dios nos ha preparado una ciudad. Dios nos ha abierto una puerta, amado hermano. Hay acceso en esta noche a su gloria, a su presencia. Lo interesante es que a veces Cristo nos cierra puertas y nosotros pensamos: el hecho que nos haya cerrado una puerta significa que algo está mal. No, la cosa es que a veces nos cierra puertas para que nosotros sigamos mirando solamente a Él, sigamos apuntando hacia el frente, que no demos la vuelta o entremos por otra puerta. Cristo, la puerta, amado hermano, solamente entra por Él, y Él en esta noche nos ha abierto una puerta donde hay acceso a su gloria, a su presencia, a sus bendiciones. Amado hermano, entra por esta puerta en esta noche. Hay una puerta abierta sobre la iglesia Nuevo Amanecer. Entrarás por ella o te quedarás en la
hice lo posible para hablarle a este pueblo, Padre, pero hay un quebrantamiento tan profundo en mi ser, Señor, porque sí siento la infidelidad, sí siento, Señor, el descuido, Señor. Padre, cada uno es leal en su propia opinión. Y el escritor de Proverbios dijo, pero ¿quién encontrará, quién hallará a un hombre fiel? ¿Quién lo hallará? Lo mismo lo hiciste, Señor, en los tiempos de Abraham. Señor, simplemente tratar de encontrar unos justos en Sodoma y en Gomorra. Porque cada uno de nosotros somos justos en nuestra propia opinión. Cada uno de nosotros, Señor, somos fieles en nuestra propia opinión. Padre, yo no sé lo que tiene que suceder, pero no puede haber ningún mover de Dios sin guardar tu palabra, sin serte fiel a ti, sin desear, Señor, la nueva Jerusalén, sin afirmarnos, Señor, en tus caminos, sin parar, Señor, de jugar a la iglesia. Señor, es tiempo de afirmarnos en tus caminos. Es tiempo de poner las manos sobre el arado. Señor, tú vienes pronto. Tú vienes pronto, Señor. ¿Y quién se quedará? ¿Quién escuchará el son de la trompeta? Solamente tú sabes, Señor. Lo que me fascina, Señor, de la iglesia de Filadelfia, aunque era una iglesia tan pequeña, era una iglesia tan radical. Era una iglesia que los musulmanes no los podían callar. Los métodos griegos, Señor, las cosas helenísticas, las doctrinas helenísticas, César, ninguno pudo callar a esa iglesia. Por eso la consideraste bien. Padre, te pido que hagas algo radical sobre esta iglesia, aunque somos pocos, que seamos una iglesia apasionada por ti, que seamos radicales delante de tu presencia, que haya júbilo, que haya adoración, que entendamos, Señor, que esa puerta abierta no solamente es acceso al cielo, sino también es acceso a predicar tu palabra. Si usted está aquí en esta noche, amado hermano, le invito que adore a Dios con todo su corazón. Le invito que adore a Dios con todo su corazón. Grande eres tú, Señor. Digno eres, Señor. Santo y verdadero eres tú en este lugar. Santo eres tú, Señor, y tanto, Señor, que eres santo. Señor, te adoramos a ti. Gloria, gloria a tu nombre, Señor.